Muy bien, buenas noches mis amados hermanos. Vamos a continuar entonces en esta noche en la voluntad del Señor en nuestro pasaje. Estamos en el capítulo 4 de 1 Timoteo, para así poder continuar con este pasaje. El capítulo 4 estamos viendo los versos, vamos a tratar en los versos del 1 al 5. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Para continuar en este pasaje que hemos estado desglosando sin mucha prisa, de manera tal que podamos aprovechar todo lo que el Espíritu Santo está tratando aquí a través del apóstol Pablo con la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la continuación de el capítulo 3, el pasaje aquel que es central de la carta, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le está escribiendo estas cosas para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y da un himno aquí como un resumen que nos presenta el contenido de esa verdad que la iglesia tiene el deber, tiene la misión de proclamar, de exhibir ante este mundo, precisamente viviendo ya en los últimos tiempos, un tiempo de apostasía, de abandono de la fe. Entonces la iglesia tiene esta gran responsabilidad y el Espíritu Santo nos está revelando al enemigo. El enemigo desde que la iglesia aparece en el mundo, inmediatamente también la apostasía está presente, el abandono de la fe está presente. Y la iglesia tiene que saber esta gran realidad que tiene de frente. Tiene que vivir acorde a esa realidad. No es tan fácil la tarea de ser columna y baluarte de la verdad en un mundo que se opone a todo lo que proviene y viene de nuestro Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos está advirtiendo con bastante antelación, con bastante tiempo, para que estemos preparados para este tiempo de guerra espiritual, y no con el significado que quizás se le ha dado a la misma, sino una verdadera confrontación con Satanás y sus huestes, que lo que promueven es lo contrario a la verdad, o sea, la antítesis de la verdad, la representan Satanás y sus huestes, que es la mentira. Satanás quiere propagar su mentira y sabe que la iglesia tiene la misión de propagar la verdad. Entonces, imagínense ustedes, él buscando mantener el control de este mundo, de este presente siglo malo, se encuentra con que quien está combatiéndolo, quien está haciéndole frente a sus propósitos, es nada más y nada menos que la iglesia. Entonces tiene este enemigo de frente. Y eso es lo que el apóstol Pablo, mediante la guía del Espíritu Santo, está revelando, nos está revelando a nosotros, la iglesia, para que sepamos y conozcamos a nuestro enemigo. En el capítulo 4 vemos entonces al apóstol Pablo precisamente describiéndonos a nuestro enemigo. Y nos dice él en este versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, pone claramente contra quién es que estamos luchando. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes del mal. O sea, es todo un ejército que se opone al avance de la iglesia en su misión. Versículo 2. Y aquí viene la parte que vamos a estar analizando, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El Espíritu nos revela también, nos dice el apóstol Pablo, además de esa confrontación espiritual que tenemos, cómo estos demonios introducen sus doctrinas altamente dañinas al interior de la iglesia. Satanás sabe que tiene control afuera, pero su conquista necesariamente tiene que enfocarla hacia adentro de la iglesia. O sea, su confrontación es con la iglesia, que tiene esta importante misión de ser columna y baluarte de la verdad. Y se vale para confrontar a la iglesia, pues, de portavoces humanos. Estas falsas doctrinas que propagan los falsos maestros, como vemos que el apóstol Pablo está tratando este caso desde el mismo capítulo 1 con Timoteo, estas falsas doctrinas propagadas por los falsos maestros no son invenciones humanas, no son de invención humana, corresponden, como bien nos revela, a espíritus engañadores y son, como las define bien claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, doctrinas de origen demoníaca. Y sus enseñanzas, es decir, sus doctrinas, son totalmente contrarias a la verdad. Ellos son, los demonios y espíritus engañadores, la antítesis, es decir, la oposición absoluta del espíritu de verdad que opera en la iglesia. ¿Quién es el espíritu de verdad que opera en la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces ellos son contrarios totalmente a ese espíritu de la verdad. Ellos son espíritus de la mentira. Entonces son opuestos al espíritu de la verdad que opera en la iglesia. ¿Y quién es el único que va a guiar a la iglesia a toda la verdad, como nos declara San Juan capítulo 16 en su versículo 13? Estos espíritus engañadores comunican sus falsas enseñanzas por medio de instrumentos humanos. Es decir, dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de este capítulo 4, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. La preposición por, que en el griego es en, o sea, se pronuncia en, significa en conexión con, mediante, y es usada, entre otras cosas, esta preposición, para indicar instrumentalidad, es decir, el agente causante. Por lo que el apóstol Pablo nos está definiendo aquí los instrumentos o mediante los cuales fueron inducidos estos algunos a escuchar, a prestar atención, a inclinar la mente hacia las falsas enseñanzas provenientes de los espíritus engañadores. Los espíritus no tienen cuerpo. No es una nube que se aparece como aparecen mucho en las películas, ¿no? No tienen cuerpos. Ahora, ellos utilizan instrumentos humanos, medios humanos, para hacer llegar su enseñanza, su doctrina, a el interior de la iglesia. No trabajan, o sea, su enfoque no es tanto afuera. No es que no trabajan afuera, o sea, desde fuera tenemos dos grandes enemigos, que son Satanás y el mundo, sino que ellos procuran trabajar desde dentro de la iglesia. Y muy particularmente saben que el cuerpo no se convierte, esta carne no se convierte. Entonces, tratan de inducir sus ideas, sus doctrinas, sus pensamientos
a través, y vimos algo de eso, de la mente. O sea, saben que induciendo pensamientos, o sea, cautivando la mente, pueden lograr modificar la conducta. Por lo tanto, como les decía, el apóstol Pablo está identificando, mediante la guía del Espíritu Santo, esos agentes causantes precisamente de ese abandono, de inducir a algunos a abandonar la fe. ¿Cómo? Escuchando. O sea, la idea, o sea, le inducen, o sea, estas personas, estos falsos maestros, promulgan o promueven sus falsas enseñanzas y logran captar, son insistentes en ello, tienen personalidad atractiva, o sea, tienen todos los elementos a su favor para poder conquistar la mente, la atención de los creyentes frágiles, o sea, los profesantes que, como bien nos describe también el Señor en la parábola del sembrador, o sea, la iglesia tiene una serie de categorías de personas que asisten a ella, que participan en ella, y no todos son maduros. Hay diferentes, la semilla, la palabra de Dios, cae en los corazones y ella, o sea, logra germinar en algunos, no en todos. O sea, hay corazones que la palabra rebota. Hay otros que aparentan recibir la palabra, o sea, tienen ciertas indicaciones como de que les llegó algo de la palabra. Pero cuando vienen los afanes del mundo, vienen las dificultades, los problemas, la palabra se hace infructuosa. Pero son muy pocos en los que la palabra verdaderamente germina y produce los frutos que el Señor espera ver en cada uno de nosotros. Es decir, esos algunos creyentes nominales prestan atención, inclinan su mente hacia estas falsas enseñanzas provenientes realmente de estos espíritus engañadores. Esta frase bien podría ser traducida, o sea, este pasaje, este versículo, podríamos traducirlo bien como mediante la hipocresía de personas mentirosas o por la hipocresía de los que hablan mentira. O sea, son agentes humanos que utilizan estos espíritus engañadores para introducir sus doctrinas de demonios en la iglesia. O sea, su enfoque particularmente es la iglesia. Es decir, que la apostasía, hermanos, nos revela el Espíritu Santo, es producto de escuchar, del griego prosejo, inclinar la mente hacia doctrinas de demonios que son propagadas mediante personas quienes serían los portavoces humanos que hablarían, que nos comunicarían estas falsas doctrinas. Recordemos el relato que nos presenta, y vamos allí, a Segunda Crónicas, capítulo 18. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda Crónicas, capítulo 18, para que tengamos una idea de esto y de esta realidad. Versículos 19, capítulo 18, Segunda Crónica, verso 19. Conocemos algunos quizás ya esta historia. Josafat se alía mediante matrimonio con el rey Acab, el rey de Judá. Los reyes de Judá fueron los que más se inclinaban a obedecer la voluntad de Dios. En cambio, los reyes de Israel, ya divididos, eran todos continuamente en contra de la voluntad de Dios. Esto es el caso de Josafat, rey de Judá,
y Acab, rey de Israel. Están ligados, lamentablemente, Josafat con Acab mediante alianza y con la finalidad de conquistar a Ramot de Galaad, perdón. Acab le propone a Josafat que se alíen para ir a la conquista de esto. Josafat, que como le decía, tiene inclinación hacia hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, uno de los reyes que más mostró este deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, dice, bueno, pero ¿no hay algún profeta que podamos consultar a ver si este propósito es correcto, está dentro de la voluntad de Dios? Acab tenía en su grupo de consejeros unos 400 profetas, pero que adoraban a Baal y a Acera. Acuérdense que él se había casado con Jezabel y fue introducido en este tipo de adoración a ídolos. Entonces, Josafat, viendo todo aquellos profetas, no se conformó con lo que ellos decían, que decían que sí, ven, vamos a la guerra, que va a vencer, Dios dice que va a vencer. Entonces, Josafat propone que si hay algún profeta de Dios que puedan consultar. Y Acab le dice que sí, pero que el profeta siempre le dice las cosas que él no quiere oír. Va en contra de su voluntad siempre. Tiene 400 que le dicen que sí. Segurito que él va a decir que no. Entonces, estoy tratando de resumir el escenario. Entonces, el versículo 19 nos dice, y se levantaron no estoy en el 18, 18, sí, verso 19. Sí, dice, y Jehová preguntó, fíjense, Josafat, Micaías, que es el profeta de Dios, les revela a aquellos dos reyes que están con este propósito lo que está ocurriendo en el cielo, lo que ha acontecido en el cielo con respecto a ese plan de ellos ir a la guerra. Y en esa profecía dice Micaías, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Fíjense, Micaías les revela el escenario de lo que ocurrió en el cielo. Con todo y hacerle esta revelación, mediante esta profecía, de que vinieron delante de Dios todos los ángeles, o sea, si vamos más hacia arriba, en el versículo 18, entonces él dijo, oí pues la palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, o sea, a sus ejércitos en el cielo, ¿quién iba a convencer a Acab de ir a la guerra? Porque ya Jehová había determinado que iba a deshacerse de Acab. Pero la idea es que hay un espíritu que es autorizado por parte de Dios a inducir
mentira, palabras de mentira, en aquellos 400 profetas. O sea, los profetas pensaban que ellos estaban hablando por ellos, pero habían sido inducidos por un espíritu de mentira para que dijeran la mentira que aquel ángel del mal había sembrado en sus mentes y corazones. O sea, aquí tenemos un apoyo bíblico que nos deja ver que verdaderamente pueden los espíritus inducir estas enseñanzas del mal dentro de estos falsos maestros que hoy estamos ahora sufriendo. La profecía, o sea, la profecía de Micaías, reveló que aquellos 400 profetas falsos de Baal y Acera hablaban las mentiras que un espíritu engañoso ponía en sus bocas. Y el espíritu aquel engañoso dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Jehová le dijo: o sea, todo aquello siempre bajo la autorización de parte de Dios. Tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Solamente bajo la autorización de Dios ocurrió aquel acontecimiento. 3 términos utiliza el apóstol Pablo para darnos una descripción de estos portavoces humanos, de estos malos espíritus, o sea, que estamos viendo en nuestro pasaje. O sea, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, no es que ellos van a escuchar a los espíritus hablándole, sino que mediante instrumentos humanos es que van ellos a escuchar estas enseñanzas. Y 3 términos utiliza el apóstol aquí en este pasaje para darnos una descripción de estos portavoces humanos, de las doctrinas de estos malos espíritus. El primer término que utiliza el apóstol es hipócrita. Dice, por la hipocresía. La Biblia identifica a la hipocresía como pecado. El profeta Isaías condenó la hipocresía del pueblo de Dios de su época. En Isaías 29:13 encontramos al profeta Isaías diciendo: dice el Señor, este pueblo se me acerca con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración hacia mí se compone únicamente de reglas enseñadas por los hombres. Es decir, una simulación. Se acerca al Señor con la boca, lo honra de la boca para afuera, pero en el interior, en su corazón, realmente estaban lejos de Dios, no le interesaban los mandamientos de Dios. Siglos más tarde, vemos al Señor Jesucristo usando el mismo término muchas veces para desenmascarar la falsedad de los escribas y fariseos, los maestros religiosos de su época. Mateo 23, vamos allí, Mateo capítulo 23. Versos 13 en adelante nos dice este pasaje: Jesucristo hablando a los escribas y fariseos: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas, y como pretextos
pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decir, si alguno jura por el altar, bueno, vemos como una y otra vez el Señor les reitera esta característica de hipócritas a estos escribas y fariseos de su época. Hipócrita, el término, es una transliteración de la palabra griega hupócrisis. Hipócritas, en el griego, hupócrisis, que literalmente significa replicar, responder, y que vino a significar, o sea, viene, el origen de esta palabra, viene de la actuación de un actor de teatro, porque estos respondían unos a otros en sus diálogos. O sea, el término hipócrisis es replicar, responder. Entonces, a los actores en la Grecia antigua se les decía hipócritas. No era un término malo en aquella época, porque lo que hacía era referencia a ese diálogo entre uno y otro en el escenario. De ahí, este término vino a usarse para señalar a alguien falso, a un simulador, a alguien no sincero, a alguien que finge, tal cual como hacen los actores, pretendiendo ser lo que no es. O sea, los actores lo que representan es un papel. Entonces, tomando eso como contexto, el término entonces se fue tomando ese otro significado. O sea, un falso, un simulador, alguien no sincero, alguien que finge. Además, otra cosa que conlleva o contiene el término hipócrita es enmascarado. Porque los actores, precisamente para hacer mucho mejor su papel de fingirse otra persona, se ponían una máscara en la cara, en el rostro, que lo ocultaba. Entonces, así podían presentarse y el mismo actor podía representar varios personajes, porque nadie lo estaba viendo, puesto que tenían una máscara, estaban enmascarados. O sea, y así convencían, hacían más efectivo su engaño. Es decir, que un hipócrita puede parecer justo por fuera, pero es una fachada, es simplemente una máscara. La verdadera justicia proviene de una transformación interna hecha por el Espíritu Santo. No es producto de conformarse externamente a un conjunto de reglas, tal cual como pretendían los fariseos, tal como ellos, que no se preocupaban por, no se preocupaban por obedecer la ley, mientras que pareciesen, o sea, simulasen ser súper espirituales, llevando unas filacterias, que eran unos rollitos que tenían porciones de la ley en sus vestimentas. Ellos se ponían esos rollitos, supuestamente, para mostrar, vender la idea de que eran muy consagrados y muy entendidos de las leyes de Dios. En Mateo 23, versículo 5, vemos este señalamiento. Las falsas enseñanzas a menudo van acompañadas de personas bien vestidas, bien cuidadas, atractivas, amigables, convincentes, que siguen preceptos humanos aparentemente muy piadosos. Mas, como nos revela el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 23, tales cosas
tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero, y aquí cambia todo eso, no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. O sea, ninguna de esas actitudes visuales muy piadosas van a güey a pie o de rodillas, entran al templo, o sea, cargan hay algunos que andan por la calle cargando una virgen, o sea, ustedes dicen, oye, qué piadoso ese. No, todo eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, no transforman el interior del corazón del hombre. Así que hipocresía es el término con que el apóstol Pablo describe las diversas formas de simulación, es decir, actos falsos, fingidos, engañosos, a los que recurren los falsos maestros en su esfuerzo por tomar por sorpresa y lograr seducir a los oyentes de sus falsas enseñanzas. Es por eso que necesitamos, hermanos, conocer las Escrituras. Escuchamos mucho eso. Oye, tenemos la sana doctrina. Esta es una iglesia que tiene la sana doctrina. ¿Usted la conoce? Es la pregunta. Porque si no la conoce, no le vale, no le sirve de nada. No es en el púlpito que está. O sea, desde el púlpito tenemos que preocuparnos porque se proclame la sana doctrina. Pero si se queda aquí y no llega a sus mentes y baja su corazón y transforma sus vidas, de nada le sirve. Si no lo hacemos nosotros, si no la hacemos la sana doctrina parte de nuestro día a día, de nada nos sirve, hermanos. Es conociendo las Escrituras que podemos discernir la verdad del error, distinguir una cosa de la otra. Sin este conocimiento, hermanos, nos será imposible el poder identificar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. No es tan fácil. Como les decía, se disfrazan muy bien. O sea, el apóstol Pablo lo que nos está describiendo con el término hipócrita es que es un individuo, óigame, que está preparado para engañar. No es sencillo descubrir a los falsos maestros. No es tan fácil. Los bancos, yo lo he dicho muchas veces y quizás voy a tener que confirmar con Armandito, siempre me olvido preguntarle, para hacer que los cajeros identifiquen los falsos, los billetes falsos, ¿le enseñan todo lo falso? No, le enseñan lo verdadero. Es el que tiene que conocer. Óigame, si se ponen a enseñarle todo detallito de lo falso, cuando le llegue a alguno, se van a confundir, porque son tantos las técnicas y los modos y las maneras como el engaño se transforma y mejora y se hace casi imperceptible cada día de descubrirlo. Asimismo es la falsa doctrina, se hacen cada día más difíciles de darnos cuenta, porque la envuelven con la verdad, como lo hizo Satanás con Eva. O sea, Satanás no ha cambiado su metodología, es la misma porque le ha dado resultados, siempre le ha dado resultados y no ha cambiado la técnica, la ha mejorado, la ha refinado, por lo que se hace necesario, imprescindible para el creyente, conocer bien al dedillo las Escrituras. Necesariamente tenemos que dedicar tiempo a escudriñar en las Escrituras. No es el tiempo de los 5 minutos huyendo para salir para el trabajo, del devocional. No, hermano, es sacar tiempo, sacarse una hora, un par de horas, a meditar en los pasajes de las Escrituras, a leer sistemáticamente las Escrituras, pasajes completos, o sea, cartas completas, libros completos.
y ir descubriendo estos tesoros que Dios tiene para nosotros y poder así, real y efectivamente, cuando se presente la falsedad, uno darse cuenta, como hacían los hermanos de Berea. Confrontaban todo con las Escrituras. Pero si usted no sabe manejar el instrumento, que es la palabra de Dios, si no sabe ni siquiera leer en ella, tenemos un problema grave. Déjenme decirle, hermanos, tenemos problemas con la lectura comprensiva de las Escrituras. Es lamentable tener que decirlo. ¿Ustedes saben lo que es la lectura comprensiva, no verdad? Me imagino que sí. Voy a asumir, o no voy a asumir la que sí. En las escuelas se nos enseñaba antes lectura comprensiva. Yo no sé si ahora los muchachos están haciendo este ejercicio, pero se nos daba un pasaje, un texto a leer, y luego se nos pedía que explicáramos el texto. Y nuestra explicación tenía que provenir del texto que habíamos leído. No podíamos salirnos de lo que el texto decía. Usted podía usar sus palabras para decir la idea central, para explicar la idea central a los demás estudiantes del texto que acababa de leer, el pasaje que acababa de leer. Pero usted no se podía salir del texto, no podía insertar ideas extrañas en lo que el autor del texto había dicho. Entonces nos encontramos, y esto es serio, hermanos, con que a veces venimos aquí y leemos un pasaje, y cuando vamos a la interpretación, o sea, cuando vamos a explicar el pasaje, ni siquiera eso lo sabemos hacer bien. Nos ponemos a inventar con cosas que no están en el pasaje. A decir cosas que en ninguna manera el pasaje dice. Tan sencillo eso, o sea, tan sencillo como leer y explicar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Explique ese pasaje. Ah, no, que mira, que el Espíritu Santo se posesiona de un creyente. El texto dice eso. No dice eso. O sea, hermano, le estoy diciendo esto con seriedad, o sea, no estamos ni siquiera explicando, o sea, hay dificultades para explicar apenas lo que acabamos de leer. Entonces eso es de preocupación. Es un asunto que tenemos que corregir. Y eso solamente se logra leyendo una y otra vez el pasaje, escribiendo al lado con nuestras propias palabras. Ese era el ejercicio que nos ponían a hacer. Escribiendo exactamente lo mismo que acabamos de leer con nuestras propias palabras. Pero no nos podíamos salir de lo que el autor del texto había dicho. Eso es importante, hermanos. Necesitamos conocer las Escrituras para poder discernir la verdad del error. No introducir nosotros error en el pasaje, lo estamos haciendo nosotros cuando nos salimos del texto, de interpretar simplemente el texto. No nos podemos salir de lo que el pasaje nos está revelando. Cualquier otra cosa es invención. Y esto, hermanos, se lo señalo porque fácilmente nos pueden llevar al error haciendo ese mismo ejercicio. Nos leen un pasaje y luego dicen otra cosa que no tiene nada que ver con el pasaje. Y nosotros lo aceptamos porque él está interpretando el texto. No, no está interpretando el texto. Está deformando el texto. Si el texto no dice lo que él está diciendo, está deformando el texto. Entonces ese ejercicio de lectura comprensiva, de coger un texto y sentarnos con un lápiz al lado y ir diciendo, bueno, mira, aquí Juan 3:16, por decirle en el caso de un pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, me está diciendo el texto que el amor de Dios es de tal manera, o sea, porque de tal manera amó Dios del mundo. Bien, lo estoy diciendo con lo mismo, pero, o sea, con otras palabras, pero no me estoy saliendo del texto. El amor de Dios es de una manera tal
que dio a su Hijo unigénito, o sea, nos envió a su Hijo Jesucristo, único, del mismo origen de Él, para que todo aquel que en Él cree, o sea, para que todo aquel que acepte esa obra hecha por Él, fíjense, no me estoy saliendo del texto, eso, hermanos, tenemos que saber hacerlo. Nos preocupa mucho cuando vemos a un hermano pararse y coger un texto y pasar y usarlo como un pretexto. No dicen nada del texto, no toman nada del texto para decir otra serie de cosas. El texto fue un pretexto, pero ni siquiera lo interpretó bien. Entonces, el tiempo, como siempre. El otro término con que el apóstol Pablo describe a estos falsos maestros es mentiroso. Dice el apóstol, versículo, por la hipocresía de mentirosos. Este término viene del griego pseudólogo, que está compuesto de pseudes, que significa falso, y logo. Todos ustedes saben lo que es logos, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces aquí. Ya casi nosotros somos expertos en griego. ¿Qué es logo? Es para que pongan en ejercicio las neuronas. Palabra, exacto. Entonces, falsas palabras. Fíjense, el griego es bonito porque los términos son puntuales. Un pseudólogo es un falso en palabras, hablar falsamente. En los evangelios encontramos que el discurso de los demonios, el hablar de estos, sus palabras, se dan siempre a través de instrumentos humanos que son poseídos, controlados por ellos, como por ejemplo el caso del hombre con un demonio inmundo que encontramos en Lucas. Yo se lo voy a dejar a ustedes de tarea, en Lucas capítulo 4 del 33 al 35, el endemoniado gadareno que habló con el Señor, o sea, pero no hablaba él. ¿Quién hablaba? De Lucas 8, 28 al 32, una legión. Óigame, como los demonios no tienen cuerpo, no tienen problema de espacio, de ocupar espacio, no ocupan espacio. Entonces, era una legión que controlaba aquel, y una legión romana estaba compuesto por unos 6,000 hombres, 6,000 soldados. O sea que no era nada lo que estaba controlando a aquel pobre hombre. Él no sabía qué hacer, o sea, su mente no tenía capacidad para todo lo que querían hacer esos demonios, y por eso vivía entre las tumbas y se golpeaba y se hería. O sea, también la muchacha que tenía un espíritu de adivinación en Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Todos ellos, o sea, las palabras de adivinación, eso que supuestamente adivinaba, eran palabras no pronunciadas por ella. Eran demonios que hablaban a través de ella. Todos ellos hablaban las palabras de los demonios que los controlaban. Eran personas físicas, no eran seres transparentes. Los portavoces de los engañosos mensajes demoníacos. O sea, a través de personas físicas era que transmitían sus engañosos mensajes. Mientras Dios dice la verdad y usa a personas para compartirlas con otras personas, fíjense la dualidad que se da aquí, Satanás dice mentiras y usa también a personas para compartirlas con otras personas. Satanás siempre está tratando de imitar. Así como hay personas que predican la verdad de Dios, así hay personas que predican las mentiras de Satanás. O sea, usan instrumentos para hacer
llegar el mensaje a aquellos a los cuales quiere hacerlos llegar. Los falsos maestros son personas físicas que hablan con abundantes y convincentes argumentos que provienen realmente de doctrinas demoníacas con los cuales o con las cuales seducen y atrapan a cualquiera que le preste oídos a sus enseñanzas. Dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando. Es por el oído, pero no simplemente oír. Es el término prosejo, es inclinar la mente. O sea, lo empiezan a engatusar, empiezan a despertar el interés, dicen muchas cosas que la mente, o sea, que no conocemos de la Escritura. Y por no conocerla, nos atrapan. Entonces, uno va creyendo así, pero es verdad, sí. Ay, eso dice así. Ay, como igualito que a Eva. Cometió el error de prestarle oído a Satanás. Si desde el principio dice, no, espérate, detente ahí. Déjame buscarte a Adán, a mi esposo. Si se hubiera hecho, aunque siquiera acompañar, o sea, pero no, se puso a conversar con él, a discutir con él, y cayó, lamentablemente, en sus redes. Esto no necesariamente están diciendo mentiras abiertas. O sea, los falsos maestros, como les decía, no usan esa, o sea, poner las cosas como para fáciles, para que uno se dé cuenta. Uno está ahora trabajando, pensando que, no, los testigos de Jehová, no, sí, yo sé que los testigos de Jehová tienen tal y tal y tal y tal cosa que son falsas. Los mormones, sí, eso sí yo lo identifico, tienen tal y tal, cosa. O sea, son fáciles de identificar. Pero no, ya ahora la técnica se ha refinado. Usan mentiras envueltas con la verdad. Verdades a medias. Y es dentro de la iglesia, o sea, están metidos entre nosotros. Viven con nosotros, se mueven entre nosotros. Van creciendo entre nosotros. Y toman las mismas palabras de las Escrituras, pero la deforman. O sea, envuelven la verdad con la mentira. Al revés. La mentira la envuelven con parte de verdad. Sus enseñanzas, hermanos, están calculadas para afectar la mente, la forma en que uno piensa. Y la forma en que uno piensa determina la forma también en que uno se comporta. Este adoctrinamiento es algo que está pasando, hermanos, sin ser advertido por muchos creyentes, especialmente muchos padres. Satanás sabe a dónde dirigir sus dardos, como es el caso, por ejemplo, de la música, que está ocupando todas las plataformas de hoy día. Cargada esta música de hoy día de frases altamente lascivas, de deseo sexual y lujuria sin control, y mensajes nocivos, es decir, perjudiciales a las buenas costumbres, que son escuchados todo el día y sin ningún control por nuestros hijos, cuyas mentes, hermanos, son esponjas, son indefensas. O sea, nosotros decimos, sí, porque yo me doy cuenta del dembow, del rap, sí, yo sé, todos esos mensajes, yo los oigo y no me afecta en nada. Pero ¿y los niños? ¿Y esos pequeños? ¿Quién los defiende? ¿Quién vela por ellos? Por sus mentes. O sea, esa generación que está subiendo, ya hay una que, o sea, hay generaciones que son las que están viviendo, que estamos viendo
que están tomando el control de las cosas, que están ocupando posiciones importantes de gobierno, de empresas. Esa generación que fue creciendo moldeados por algo tan sencillo como es la música, por decir uno, solamente estoy mencionando uno, hay otros muchos medios que utiliza Satanás para deformar la mente, pero estoy diciendo el que más evidente. Entra suave, usted no se da cuenta, está en la casa de todo el mundo, en 24/7. Pero van moldeando, han estado moldeando la mente de nuestros hijos, de nuestros niños pequeños. Y nos hacemos nosotros la ilusión de que estas cosas no van a dejar secuelas en ellos. Satanás y el mundo, dos de nuestros grandes enemigos, están moldeando, sobre todo, hermanos, la conducta de nuestros hijos a través de todas esas frases y mensajes que están diseñados para penetrar sus pensamientos y por ende afectar, como lo están haciendo, sus conductas. Y como padres creyentes debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar este daño? Engañoso lleva la idea de aquello que hace que uno se desvíe, en este caso, de la verdad. Por lo que se entiende que la mejor defensa contra este desvío es sumergirse en la palabra de Dios. Es sumergirse en la verdad. Satanás no quiere sumergir en la mentira. Y así a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra relación, nuestras parejas. Sí. Entonces, la única defensa contra eso no es mantenerse neutro. No, yo no oigo música. No crea usted que eso lo va a librar. No es por tomar una posición neutra. Es sumergir su mente y la mente de sus hijos en la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Estamos enseñando las Escrituras a nuestros hijos? ¿Estamos estimulándolos a leer la palabra, a amar a Dios y a obedecer su palabra? ¿Estamos ayudándoles a forjar principios bíblicos que moldeen su conducta? La iglesia, hermanos, sin lugar a duda es una gran ayuda en esta tarea, pero la gran responsabilidad recae sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros como padres, abuelos. Ya, imagínense, me han aumentado la tribu ahora, del otro lado. Sí, pero es esa la tarea, la gran tarea que nos corresponde a nosotros. Estamos como cuerpo de ancianos haciendo todo el esfuerzo para que la congregación reciba la sana doctrina, para que se alimente de la sana doctrina, pero esto es un tiempo nada más que podemos ocupar aquí, desde el púlpito, desde la escuela dominical, gracias a Dios, con muchos afanes, pero ya estamos ahí, ya casi volviendo a retomar el ritmo. Pero es en la casa donde tenemos que hacer la tarea. Yo sé de muchas familias aquí, lo vemos porque estamos recibiendo el beneficio de esa buena tarea llevada a cabo por muchos de nuestras parejas de nuestra congregación. Ya sus hijos son activos, miembros activos, y vemos con mucho regocijo, no voy a decir orgullo, pero con mucho gozo, que verdaderamente se aman la palabra de Dios, tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero quisiéramos que todos lo hagan, no queremos que se quede ninguno atrás. Que, hermanos, estas exhortaciones del apóstol para estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de apostasía, de abandono de la fe, estas exhortaciones, hermanos, guíen nuestro comportarnos, nuestra
primeramente nosotros, sumergirnos en la palabra de Dios, nuestro deseo de sumergirnos en la palabra y hacerlo, no solamente desearlo, y asimismo también a nuestra familia, todo lo que tienen que ver con lo que están bajo nuestra responsabilidad. Vamos a continuar más luego y muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Sigan orando, porque ahora hay que criar una hembra. Es una experiencia nueva para Yolanda y para mí, pero yo sé que el Señor nos va a seguir ayudando. Que el Señor nos bendiga.